No, es que no es jugar a perder, porque él le apuesta es a que gane Uribe y él gana con Uribe. Yo voy a explicar de manera general, no me refiero exactamente a este nombre, de manera general cómo funciona el Congreso de Colombia. Los gringos o el Fondo Monetario Internacional o algún poderoso de Colombia o del exterior le dice a Uribe, mire, yo necesito que usted haga esto. Uribe coge y llama a su ministro y le dice, mire, hay que hacer esto en el Congreso, ¿sí? Hay que hacer esto en el Congreso. Eso se lleva al Congreso y hay una mayoría de congresistas que aprueban lo que sea y preguntan, ¿y cómo voy yo? El famoso CBY. Es decir, porque cuando yo digo que la cúpula de la oligarquía económica colombiana separó su suerte personal de la suerte de la nación, me estoy refiriendo a que también hay una clase política que separó su suerte personal de la suerte de la nación. En Colombia cada vez más la actividad política no apunta a que el país funcione, sino a que uno monta su combo, una especie de pandilla de politiqueros, ¿cierto?, que nos asociamos para que el país se hunda, pero el combo que uno monta, o que ellos montan mejor, porque yo no lo hago, ¿cierto?, se exime de los problemas nacionales. Esa es la realidad que estamos aquí viviendo. Entonces, no es raro, sí, que le aprueben cualquier cosa al gobierno nacional. Ahora, aquí en Santander, eso ya se conoció. Recordemos el caso de Gidis y de Teolindo, ¿sí?, que le respaldan la reelección al presidente Uribe, solo en el momento en que el presidente Uribe, ¿cierto?, los involucra, los hace parte del clientelismo propio de la jefatura del Estado. Luego, entender por qué, bueno, ilustremos esto primero de esta manera, que es bien interesante. Es que Colombia es el país número 11 en desigualdad social en sus intereses personales y contraste, están separados de los intereses de la sociedad colombiana. Dijo, mire, los recontrarricos, está hablando de los monopolistas, arriba, los monopolistas colombianos están viviendo tanto también como los monopolistas gringos y europeos, pero los pobres de Colombia no viven como los pobres europeos y estadounidenses. Sino que viven como los pobres africanos. A eso me refiero yo, cómo separan la suerte personal de la suerte de la nación. Ahora, no es difícil entender, se le pegan a intereses que no son los nuestros. Voy a poner un ejemplo. A la mitad de la década de 1990, el gobierno nacional, aupado por Bavaria, decide acabar con el cultivo de la cebada en Colombia. Y hoy por hoy ya prácticamente no queda cebada en Colombia. ¿Qué sucedió? Que el gobierno nacional, al servicio de Bavaria, acabó con el cultivo de la cebada, ¿sí?, arruinando a nuestros campesinos, empobreciendo a las tierras frías de Colombia, mientras que Bavaria aumentó sus utilidades porque siguió vendiendo cerveza cara, pero ya comprando cebada más barata que la nacional en el exterior. Es un ejemplo que yo lo puedo poner como clásico de en qué consiste hacerle daño al interés nacional mientras se beneficia el interés de un particular, pero tampoco es tan raro de manera esquemática. Los secuestradores le hacen daño a la sociedad, pero ganan plata. Los contrabandistas le hacen daño a la sociedad, pero ganan plata. Los usureros le hacen daño a la sociedad, pero ganan plata. Y el oficio de cipayo, que es el nombre técnico, sí, de nacionales que trabajan para el extranjero, es tan viejo como la historia de la humanidad. Sí, sobre eso digamos esto. Primero, ese es el crecimiento del último año de los últimos años. Si uno mira el promedio de crecimiento en la época del liberalismo en Colombia, la ecuación es la peor etapa de crecimiento de la economía colombiana del último siglo. O sea que no nos pueden venir a sacar pecho porque de pronto 1 o 2 años las cosas no fueran tan malas. Segundo, ese crecimiento del que están hablando es un crecimiento de por ahí 4,5%. Ese es un crecimiento bastante mediocre. Es decir, con ese tipo de crecimiento ningún país resolverá sus problemas nunca. Pero además, ahí hicimos los análisis en mi oficina, es un crecimiento que está concentrado en 3 o 4 actividades. Por ejemplo, crecieron las exportaciones mineras, que son básicamente exportaciones de transnacionales, o sea que al pueblo raso de ese crecimiento no le tocó nada. Por ejemplo, la Drummond. Por ejemplo, la Drummond, por ejemplo, las exportaciones de petróleo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, las exportaciones de café incluso, porque el café ha tenido unos precios mejores últimamente. Creció también mucho el sector financiero, cerca de un 40% del crecimiento de la economía se explica por el crecimiento de la banca, que tuvo
tuvo utilidades por cerca de 3 billones de pesos anuales, pero ahí volveríamos a la pregunta, ¿y de eso cuánto le toca a los colombianos del común? ¿Sí? Y hubo un crecimiento también por la inmensa valorización de las acciones, pero el problema con las acciones es que son 500 tipos los propietarios de esas acciones, entonces estamos hablando de una economía que por fin medio crece después de años de no crecer, o sea, un promedio mediocre, un crecimiento en sí mismo mediocre, pero además concentrado en los bolsillos de 3 o 4, y resulta que aquí lo que nos interesa es una economía que beneficia al común de los colombianos y no que beneficia a 3 o 4 banqueros, porque yo vuelvo con mi pregunta, los banqueros se ganan 3 billones de pesos el año pasado, 700.000 millones de pesos más que el año antepasado, pero y a Pedro Pérez y a Juan Rodríguez, al colombiano del común, ¿qué le tocó? Pues no le tocó nada de eso, luego la situación del país sigue siendo desastrosa. ¿Eso explicaría la cantidad de dinero que tienen ahorita las entidades financieras para prestar? Sí, pero fíjese también, Andrés, que tampoco es que lo tengan para prestar, porque realmente su negocio cada vez menos es prestar. El negocio principal de los bancos hoy es comprar test, ¿sí? Papeles del gobierno nacional, en donde el banquero reduce el riesgo a cero porque están garantizados por el Estado y hace unos márgenes de intermediación altísimos, o sea, es algo así como el Estado al servicio de la especulación financiera, una especulación que ni siquiera contribuye con el sistema productivo, porque si usted va a pedirle plata prestada a un banco, le ponen todos los problemas del mundo, les cobran unas tasas de interés que son caras más bien, porque para ellos es mucho mejor ir al Banco de la República a comprar papeles que les rentan alto, sin ningún riesgo y sin meterse en el enredo de tener que atender un poco de clientes, digamos, relativamente pobres o por lo menos muchas operaciones financieras distintas que les resultan ser costosas. ¿Eso quiere decir que la banca no está invirtiendo en los colombianos, está invirtiendo en el país, pero no precisamente entre los colombianos? Sí, eso se puede constatar, pues en este momento no tengo la cifra de memoria, pero un porcentaje inmenso del crédito que dan los banqueros es al propio Estado, ¿sí? Que les garantiza unas tasas de interés bien altas, les da toda la garantía y la seguridad que le da el Estado, pero por supuesto eso deprime el crédito a los particulares y a la gente del común y en especial a los más débiles.